de poder entender que hay acciones a tomar que verdaderamente logran contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Yo creo que a la ciudadanía le falta hacer un poco de bulla o de quejarse un poco más sobre los problemas que la aquejan. Es momento de alzar nuestra voz y poder exigir mejores días, no solo en el plano de la seguridad, sino en general, que un Estado funcione a favor del ciudadano y no a favor de corruptos. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, indistintamente de la hora en la que ustedes estén viendo este programa o este nuevo programa de Las Cosas Como Son. El día de hoy también seguimos teniendo un invitado especial, amigo de la casa, amigo personal, y evidentemente ustedes ya lo conocerán en breve, así que le damos la bienvenida a nuestro invitado al episodio número 4, Gonzalo Albán Molestina, catedrático, ex miembro del Consejo de Participación Ciudadana, con quien estaremos conversando el día de hoy sobre la coyuntura política, sobre el Consejo de Participación Ciudadana, sobre el rol de los jóvenes, al final de cuentas, y otros temas más que se harán en su programa, Las Cosas Como Son. Gonzalo, un gusto enorme, maestro, bienvenido a Las Cosas Como Son. Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir contigo, poder conversar un poco de lo que nos gusta, de política, y por supuesto también de hablar las cosas como son, que creo eso es lo que merece quien está del otro lado de esta pantalla, de esta cámara. Chéverísimo. Gonzalo, cuéntame un poquito, cuéntale a la gente, al final de cuentas, quién es Gonzalo Albán, de dónde nace, cuál es ese expertise. Yo conozco algunas cosas de Gonzalo, pero no soy yo quien tiene que decirle, sino esperemos que más bien el mismo Gonzalo nos cuente un poquito cuál ha sido su palmarés o cuál es su backup en esto antes de llegar a ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana, con quien ya abordaremos también ese mismo tema. Pero cuéntanos un poquito, mi querido Gonzalo, para que la gente conozca. En resumen, un crítico y propositivo de la política, creo que durante todo este tiempo, y lo hemos compartido en otros espacios previamente también, los ciudadanos tenemos el deber de poder incidir cambios positivos, en acciones que permitan pues, mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Ese es el rol que he cumplido como un ciudadano crítico y propositivo. Pero adicionalmente, pues lo he hecho esto no solo de manera empírica, sino también aliándome a una preparación profesional que sea útil para ello. He tenido la oportunidad de prepararme en la línea de la gestión política, la gestión pública, las políticas públicas también, de entender cómo el Estado puede resolver los problemas que enfrenta la ciudadanía a través de estrategias y programas que sean útiles para ello. Y entre eso, pues también no solo quedándome con el conocimiento adquirido y la experiencia adquirida, sino también pudiendo compartirla con estudiantes, en foros, en la academia en sí, en las universidades, que creo es ese efecto multiplicador que tanto hace falta para poder fortalecer la administración pública de este país. Gonzalo mencionó el tema de la articulación de la política pública y cómo el Estado puede ayudar a transformar eso. Desde tu visión, Gonzalo, que entiendo que es una lucha a la cual también la comparto, el tratar de hacer las cosas de forma diferente, el entender que a través de la política se puede transformar la vida de los ciudadanos, en eso tan sencillo que no es necesario llevarlo a lo técnico ni establecer líneas de pensamiento ideológicas o pensamientos políticos o de algún otro filósofo o pensador. Claro. Desde esa perspectiva, Gonzalo, para ti, ¿cómo el Estado realmente puede envolver esto, habiendo participado en foros, en debates, ejerciendo la cátedra también, habiendo ocupado un cargo en el Consejo de Participación Ciudadana, que ya conversaremos también, porque para mí siempre el reto del Consejo de Participación Ciudadana, para los amigos que nos ven, es, lo resumo siempre en palabras sencillas, que la gente no sabe cómo se come el Consejo de Participación Ciudadana, pero ya vamos a ir abordando eso desde el Estado, mi querido Gonzalo, cómo transformar esa vida, cómo se puede hacer eso a través de la política pública para la gente que nos está viendo a través de nuestras distintas plataformas. Pero más allá de la lucha constante que existe entre criterios o las eras familiares que tienes, en donde el primo y la tía pelean porque defienden a un político, mucho más allá de eso, la política es una forma de resolver la vida de los ciudadanos. O sea, debes entenderla como tal, pero para eso también debes comprender que hay estrategias que pueden aplicarse para resolver ello. Entonces, ahí es cuando empezamos a ver los distintos problemas que enfrenta la ciudadanía y es en donde el político debe enfocarse. El político como tal no puede ser simplemente una marca o alguien que desfile en una pasarela, no, tiene que ser alguien que resuelva los problemas de la gente. Para eso se lo elige. Y es ahí donde entran estas estrategias, por ejemplo, para corregir los problemas de la salud pública, para corregir los problemas de inseguridad que vive el país. Y yo tomo siempre como referencia los planes de seguridad, ¿no? Hace mucho tiempo se hablaba del Plan Félix y su implementación. Hoy podríamos hablar también de la necesidad de planes de seguridad que mejoren la condición de vida de los ciudadanos y estén compuestos no solamente por fortalecer las fuerzas del orden o mejorar las fuerzas del orden con capacidad, mejor calidad de policías y demás, sino también de entender que esto nace de las causas sociales. El hecho de que un joven no tenga acceso a educación, el hecho de que un joven no tenga acceso a salud pública, no tenga acceso a distintos otros aspectos que son básicos para su desarrollo como persona, incide en que este pueda ser con mayor facilidad captado por organizaciones criminales. Entonces, así estoy con este ejemplo, de que esa es la realidad que enfrenta un joven en este país.
Y si es que trabajamos en estrategias para poder dotarlo de salud pública, educación y demás, lo que es política pública, para evitar la deserción escolar y tantas cosas más, y esto enfocado solo en lo social, podemos lograr que se evite también el problema de la seguridad. Pero esto es llevarlo a entender cómo resuelves los problemas de las personas a través de la inversión, sí, de los recursos públicos, pero que estos no se vayan para el bolsillo de quienes han decidido, pues, hacer del Estado su modus vivendi, sino más bien de poder entender que hay acciones a tomar que verdaderamente logran contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Crees que en este gobierno, Gonzalo, hay política pública clara, definida? A ver, sí, entendiendo que la política pública la puedes construir de arriba hacia abajo, es decir, desde el gobierno, entendiendo las estadísticas, entendiendo las problemáticas y dices, ok, mira, la solución es ir para acá, la solución es ir para allá, ¿ya? Y sobre eso ir articulando una serie de acciones dentro de la misma estrategia, pero también la política pública se construye de abajo hacia arriba, Correcto. desde la sociedad civil, desde las cámaras, desde los gremios, en fin Mira, desde todos tenemos de corresponsabilidad. ¿Tú crees que hay política pública clara, establecida, que logremos pasar de esa política pública o de esa política de gobierno a lo que, desde mi perspectiva, carece el Ecuador, que es tener política de Estado? hoy he visto mucho aplicarse políticas que están muy enfocadas al asistencialismo. ¿A qué me refiero con ello? A que en lugar de tomar una vía para la transformación social, para mejorar la condición de vida de las personas, para transformar su cultura, normalmente lo que se hace es dar recursos de manera directa. Es decir, contribuye, sí, al desarrollo de las personas a través de un bono de desarrollo que les permita, pues, tener un acceso a determinado servicio. Pero eso no significa cambiar la vida de las personas, significa únicamente, perdón, transferir recursos, lo cual no logra mucho. Pero sí, ¿qué es lo que se ha visto, al menos y desde mi percepción, que ha tenido una alta concentración el actual régimen en manejar este tipo de iniciativas? Pero si desconectamos un poquito de esto, ¿no? Y nos vamos hacia otras vías, hacia otras formas, para entender un poco la participación que tiene la ciudadanía en este aspecto. Tan sencillo como algo que tú sales a la calle pues, y te encuentras con un bache y resulta que la administración municipal no sabe la existencia de ese bache. Pero tú como ciudadano le tomas una foto, lo subes e inmediatamente eso se difunde y llega pues al tomador de decisiones para que el día de mañana eso esté arreglado. Yo creo que a la ciudadanía le falta hacer un poco de bulla o de quejarse un poco más sobre los problemas que le aquejan. Están muy pasivos y eso suele ser también la causa de los problemas, porque mientras estos no se evidencien, no escalan a la agenda pública para tener primero el presupuesto asignado, pero también la atención del político para poder resolver esas problemáticas. Entonces, solo para concluir esta idea, creo que el ciudadano debe ser más participativo, debe quejarse más, y no me refiero con esto a un mal plan, sino con la intención de que sus problemas sean visibilizados y la administración pública se enfoque en darle resolución a esos problemas. Interesante lo que nos plantea Gonzalo. Comparto el criterio de Gonzalo, pero más bien desde la perspectiva de que el ciudadano entienda cuál es la corresponsabilidad que tiene, de que también esta solución a los problemas no siempre tiene que venir de la autoridad o del tomador de decisiones, como lo mencionó Gonzalo, sino también del ciudadano a escalar en esto. Y creo que eso es lo que se refiere Gonzalo al momento de decir, incomodémonos un poco, quejémonos en el buen plan, en el buen Correcto. sentido. No hablamos de la queja de ir a la marcha, de prender las calles, de quemar llantas, etcétera, etcétera, sino establecer de alguna que otra manera para que algún tipo de mecanismo para que esto llegue hacia el tomador de decisiones y el tomador de decisiones logre entender cómo se resuelve esto y qué tan rápido también se lo puede resolver, Correcto. Y ahí Gonzalo. lo conecto con algo, ¿no? Y es también el cuidado que el ciudadano le puede dar a lo que considera propio. ¿A qué me refiero con esto? A que toda obra pública en la ciudad sea cuidada de manera tal que el ciudadano también la sienta suya y sepa que tiene responsabilidad sobre esta. Entonces, claro, puedes llegar a esta queja constructiva o esta queja propositiva, porque puede haber también una propuesta, pero también de que ésta esté conectada con el cuidado del mismo ciudadano hacia la obra que se está haciendo. Nosotros vemos obras públicas en este país también, u obras de cualquier tipo, parques y demás, que a veces están descuidados, pero no porque la administración no siempre esté pendiente de su cuidado, sino porque los mismos ciudadanos no lo cuidan, no lo sienten propio. Entonces, ahí también es el deber del ciudadano, se evidencia el deber del ciudadano de cuidar lo que es su ciudad, de cuidar cada uno de estos espacios públicos, que al fin y al cabo no solo es el desarrollo para sí mismo, sino también para sus familias, amigos y tantos más. Ok, Gonzalo nos comentaba también un poco esta falta de política pública clara que se termine traduciendo hacia el ciudadano como tal y que más bien el gobierno de turno hasta ahora lo único que se ha encargado es paliar un poco con estos bonos, con estos incentivos que ha sido brindando al ciudadano y ya lo comentó justamente Gonzalo que evidentemente esa no es la solución. ¿Hacia dónde debería caminar el Ecuador?
para encontrar al menos un rumbo. Sí, esto no se va a solucionar, Gonzalo, mañana, no se va a solucionar en un año, es un trabajo largo, arduo. Tú que estás en la academia, que entiendes de la política pública, que entiendes cómo también la política pública se monitorea, la política pública también se va evaluando y no está escrita en piedra, no es la única solución que puede venir. ¿Hacia dónde caminar? Mira, ¿Cuáles crees que podrían ser esos retos, mi querido yo creo que Gonzalo? debemos también, si bien a veces se necesita de algo de tecnicismo, no ser 100% técnico, dejar de ser tan técnicos y entender que hay ciertas cosas que bastan con vivirlas como la vive el ciudadano. Falta un poco a los políticos convivir con el ciudadano. Esto es aterrizar en los servicios públicos. Me refiero a que el día de mañana pueda un político verdaderamente vivir lo que vive el ciudadano para que lo entienda. De ciencia cierta, ¿no? De a manera muy precisa. Por ejemplo, que éste haga uso del servicio público de transporte, que éste visite los espacios públicos, que éste rompa con las puertas de su oficina y salga a la calle, no bajo esa lógica del territorio, en donde únicamente vas a captar votos, sino bajo esa lógica de entender lo que verdaderamente vive la gente. Solo puedes representar lo que conoces a ciencia cierta. Y esa es una forma para lograrlo también. Así que es un deber del político el poder hacerlo. Gonzalo, ¿y por qué crees que eso no se da al final de cuentas si hemos visto, y particularmente he visto varias autoridades o varios candidatos que en efecto hacen ese trabajo, Ujú. el de territorio, el de recorrido, el mostrarse como el yo soy igual que tú, cuando eso evidentemente ya en la praxis o ya para el ciudadano dice, este no es igual a mí, este se está vendiendo bonito porque Claro. solamente, la típica que te dicen, solamente viene en época de campaña y de ahí en más se olvida. ¿Cómo modificar eso? ¿Cómo mutarlo antes de entrar al tema del Consejo de Participación Bueno, es que Ciudadana? también debes entender a esto como algo que no se hace únicamente previo a la campaña. El trabajo político debe sentirse como tal, como algo de convicción, con algo de convicción, de hacer un recorrido no solamente previo al momento electoral, sino de hacerlo constantemente, pero no con la intención de que te conozcan. Vemos políticos que llegan con su nombre pintado en la espalda, pues, para que finalmente lo reconozcan o lo sigan en redes sociales. Cuando la lógica del trabajo en territorio no puede ser única y exclusivamente de elevar sus niveles de conocimiento, me refiero del potencial electorado por el político, sino de este conocer cuáles son las realidades del sector para poder representar. Es una lógica diferente, es una lógica de startup también, ¿no? En el que partes de la necesidad de las personas para sobre eso construir una propuesta o representación. Ujú. Excelente lo que nos planteaba Gonzalo Albán Molestina, nuestro invitado del episodio número 4 de Las Cosas como Son. Gonzalo, cuéntanos un poquito más ese paso por el Consejo de Participación Ciudadana, cómo se da en esto que, te insisto, y espero que la gente también lo entienda, no es con el ánimo de atacar al Consejo de Participación Ciudadana, me parece que fue un mecanismo creado para darles la representatividad al ciudadano, más allá de que en la praxis o en la práctica cotidiana nunca se resolvió eso. Nunca se logró, al final de cuentas, encontrar eso y varias organizaciones políticas encontraron realmente una piedra en el zapato en este Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo se da esa llegada de Gonzalo al Consejo de Participación Ciudadana? ¿A cómo se da esto? Y ya vamos a ir Sí. abordando, que ya creo que sabes un poquito ¿Hacia dónde vamos? hacia dónde vamos o cómo Bueno, vamos. fue una oportunidad interesante para poder servir al Estado. Desde mi punto de vista, llevé siempre la posibilidad de cumplir el deber ser de una institución como esta. Y bien lo has mencionado, estimado Jorge, de que lamentablemente el Consejo puede haber cumplido o puede cumplir más allá de lo que normalmente se ha visto que este hace, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que sí, tiene una tarea muy difícil a cumplir, que es la designación de autoridades de control, pero lamentablemente esta, más allá de que se intente hacerlo con toda la apertura posible, que, repito, creo que esta debería hacerla obligadamente con toda la apertura posible, puede no generar confianza en la ciudadanía. Entonces, ahí es cuando te das cuenta si verdaderamente el modelo del Consejo de Participación Ciudadana creado desde la Constitución de Montecristi ha dado los resultados esperados o fue un experimento que debería reanalizarse. Debería llevarse al Parlamento quizás para tomarse una decisión diferente sobre cómo hacer el proceso de designación de autoridades, quizás a través de comisiones móviles en la Asamblea, que pueda también pues, significar que tengas un periodo fijo de esta existencia de la comisión móvil, que logre designar a una autoridad y después de esto pues se extinga ya con la autoridad designada y se elija a la autoridad con el voto de la mayoría de legisladores, lo que obligaría a las fuerzas políticas a entrar a un acuerdo para poder tomar una decisión frente a quién va a representar en una autoridad como una autoridad de control. Entonces, eso es una vía, pero también reconocer que el Consejo no es solamente citar autoridades, sino también saltar a la calle a través de observatorios, veedurías, mecanismos de participación, que creo yo que es una cultura que en el Ecuador muy poco se ha desarrollado a través del impulso del Consejo. Sí se ha hecho a través de impulsos públicos,
iniciativas como el Observatorio Legislativo, Observatorio del Gasto Público, Observatorio de Políticas Públicas y demás, pero que dan un poco de insumos para poder generar crítica ya desde lo técnico, de cómo actúa la administración pública para poder cuestionar lo que está pasando en este país, porque es la única forma de tener acceso a información para poder luego generar crítica de si se están usando bien o no los recursos públicos, como también de en qué aspectos podemos mejorar. Gonzalo, entonces desde tu perspectiva, el Consejo de Participación Ciudadana debe mantenerse, debe cambiar. Ya lo mencionaba Gonzalo en esta especie de hacer asambleas móviles o tener simplemente sesiones para lo que se lo designe en ese momento y sobre eso y automáticamente extinguirla para ahorrar algo de presupuesto también para el Estado, pero desde tu perspectiva entonces es llegar a la eliminación y que el Consejo de Participación Ciudadana solo funcione para estas La designaciones. participación ciudadana en sí está en la gente, ¿no? Está en los ciudadanos, y nosotros estamos conversando aquí sobre aspectos políticos, está en la academia también, como aportes a la investigación de temas científicos, está en los barrios también, en la organización barrial, en las exigencias también de los mismos barrios frente a aspectos que corresponden a las administraciones municipales, está en las sesiones de consejo a través de las sillas vacías, está en todas partes, ¿no? Pero es esa participación que no se restringe única y exclusivamente a un ente burocrático, sino que responde al interés de la gente por construir un país diferente, una ciudad diferente, una provincia diferente, con mejores condiciones para el desarrollo de la vida de sus habitantes. ¿Y cómo, Entonces, cómo desatamos eso, mi querido Gonzalo? Porque sí, desde la práctica tú dices, están sí, los mecanismos, está la silla vacía, están las organizaciones sociales, está la academia, que desde mi claro, perspectiva, con todo el respeto ha sido muy, hacia la está muy academia, aislada, ve ¿no? los toros de lejos, no le gusta meterse porque las que son públicas tienen miedo del recurso, que evidentemente desde el Estado, del gobierno central, se le corte o se le quite o se merme algo de presupuesto y no quieren meterse en ese mambo cuando en Claro, cualquier otra sociedad evidentemente desarrollada la academia juega un rol vital, pero fundamental, grave. importantísimo, ni hablar del tema de la dinamización de empleo o de la dinamización también de nuevas carreras o de nuevas propuestas hacia donde el mundo hoy en día nos lleva. Yo creo Pero que falta algo ¿cómo de, desatamos ese nudo, yo mi creo que querido falta Gonzalo? algo de objetividad también y madurez en este sistema político. Puede ser muy difícil lograrlo, pero es algo que lograremos con el tiempo y lo espero. En el sentido de que más allá de que exista una crítica a la gestión gubernamental o que exista una decisión desalineada de un sistema hiperpresidencialista y en donde una Corte Nacional, un Consejo de la Judicatura, una Asamblea pueda actuar en su rol de contrapeso, siendo funciones diferentes a la ejecutiva, yo creo que eso se logra únicamente con madurez. Y a su vez también permitiendo pues, que las mismas universidades, bajo esta lógica, no tengan este temor de verse afectadas en presupuesto por generar también algo de crítica académica, como tal, que puede hacerse, responde esto a la objetividad con la que deben actuar las instituciones, ¿no? Así que esperaríamos en algún momento lograr ese nivel de madurez, creo que es el que debemos fomentar y por supuesto pues seguirlo haciendo a través de espacios como estos que dan a la ciudadanía criterios que puedan ser de utilidad para su análisis político, porque cada ciudadano es un analista político. Correcto. Eso debemos entenderlo así, claro, unos quizás más profundos que otros, pero el ciudadano analiza la política diaria porque la vive, porque la padece. Sí, y sobre eso también puede plantear soluciones correctas o incorrectas o que le agraden a la mayoría o que no le agraden a la mayoría. Evidentemente, cuando la ciudadanía se organiza para poder formar esto, causa un ruido social o empieza a transformar también su sociedad y creo que eso también nos falta muchísimo en esta sociedad. Gonzalo, en ese paso por el Consejo de Participación Ciudadana, al final de cuentas, ¿qué es lo que termina ocurriendo contigo? Desde mi punto de vista, me pareció una burla de forma directa hacia el país por una causal que no tiene absolutamente nada que ver y evidentemente estos fallos que ha tenido los organismos de control del país dan mucho que desear, no solamente por el caso de Gonzalo, el cual lo seguí muy de cerca porque me pareció bastante sui generis, sino también la eliminación de candidatos y en fin, que tú dices, hablar de futuros, de supuestos, de perspectivas, entonces, bajo ese supuesto, mañana todos tenemos o todos podríamos tener mañana conflicto de intereses. No fue el caso de Gonzalo, pero Claro. al final de cuentas, ¿qué es lo que termina pasando ahí y qué es lo que termina llevando a esta ridiculez de llevar un juicio político a un miembro del Consejo de Participación Hay Ciudadana? algo interesante y creo que es algo que tampoco debe desanimarnos. Creo que nosotros como ciudadanos que exploramos la política y que llegamos finalmente a participar de espacios en esta, debemos encaminarnos siempre a cumplir el deber ser de las instituciones, a ser respetuosos de lo ético, de lo moral y por supuesto de cumplir con el deber ser de cada una de las instituciones. Eso fue lo que hice a lo largo de mi estancia o de mi paso por el Consejo de Participación Ciudadana, trabajando fuerte de esa lógica. Sin embargo, esto puede haber disgustado el status quo de la política. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se defiende siempre que el Consejo de Participación Ciudadana se mantenga objetivo, independiente, pero qué pena que cuando llegue un ciudadano que tiene esa posibilidad
y esa capacidad para desarrollarse independientemente, pues sea el mismo sistema quien lo termine expulsando. Entonces, esto fue algo que lo viví, muy bien lo has expresado, Jorge, agradezco tu solidaridad también y tu reconocimiento como analista político de lo que pasó, porque las razones no existieron para poder llegar a una censura de institución en mi caso, pero lo que a mí sí me preocupa es que exista un doble estándar. Es que no debió ni siquiera haber llegado a ese Por tema supuesto porque que en su no. momento, en la calificación de la candidatura, es ahí en donde se tiene que haber dicho el señor puede o O no no puede, puede. está habilitado o no está habilitado, y no llevarlo evidentemente A la al asamblea. pleno en un pasado en donde tú no fuiste candidato de forma principal, de lo que yo tengo entendido. Es Entonces, correcto. Y aparte, imagínate esto, ¿no? Primero que se lleva a una autoridad a ser juzgada políticamente por temas previos a su ejercicio en funciones, lo cual no aplica porque la Constitución es clara, aplica únicamente para el ejercicio de funciones, es decir, desde que está posesionado en adelante. Y adicionalmente era un tema ya resuelto por el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, pretendieron juzgar dos veces a alguien, o lo hicieron más bien, jugaron dos veces a alguien por la misma causa, lo cual viola derechos humanos y otros factores, amigo. Pero yendo también a este particular del doble rasero. Asimismo, como tuvieron tanta prisa por sacar o destituir a alguien sin argumentos, sin nada, ¿por qué no se aplica esto para las autoridades que al día de hoy sí las vemos seriamente cuestionadas? Autoridades que verdaderamente han dado mucho de qué hablar y que están afectando, bajo su responsabilidad, a la credibilidad de las instituciones, de la justicia. Justicia que a los ciudadanos pues, nos genera mucha desconfianza y que este tipo de actos o presencia de funcionarios pues termina incidiendo más en que esa desconfianza crezca. ¿y qué falta al final de cuentas para entender de que estas cosas que tú estás mencionando, no solo en tu caso, sino con varias autoridades más, termina generando este desgaste en la administración pública y ese desgaste es igual a desconfianza? Es, yo no confío en esto, yo prefiero estar desde lejos, yo no me quiero meter ahí porque ese es un ámbito Totalmente. muy escabroso, muy penoso y al final de cuentas todo esto que mencionamos al inicio de la intervención, que se vio bonito, que sí, que es bonito el lograr transformar la vida de las personas a través de la política, al final de cuentas se vuelve un camino cuesta arriba, se vuelve un carro muy pesado, mi querido Gonzalo. Totalmente, pero los ciudadanos que tenemos el compromiso de poder empujar a esta carreta, nos toca a veces transitar por este tipo de situaciones que no son del agrado nuestro, ¿no? Pero creo algo firmemente y es que toda crisis trae consigo una oportunidad. Es decir, que estos tropiezos, al fin y al cabo, y injusticias cometidas en contra de uno, como que sucedió en mi caso, tenemos la oportunidad para poder levantarnos y seguir. Creo que ese es el deber que tenemos como ciudadanos y creemos firmemente en que el Estado puede responder de una mejor manera a las necesidades de la gente. El rol nuestro debe ser siempre hacer que el Estado funcione. Sobre el Consejo de Participación Ciudadana, mi querido Gonzalo, ¿qué crees que le hace falta realmente? Yo Habiendo creo que estado hace- afuera, habiendo estado adentro y hoy en día pues haberte encontrado también en la situación que estuviste. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana podría funcionar bien si existiera una verdadera independencia y capacidad de sus miembros. El hecho de que éste haya sido cambiado a ser elegidos no por concurso de méritos o oposición, sino a ser elegidos por voto popular, rompe un poco ello. ¿Por qué? Porque no necesariamente tienes la garantía de que cuenten con el perfil suficiente, porque el músculo político será todo en ello. Es decir, que más allá de la capacidad del músculo político, permitirá que lleguen algunos a los cargos como consejeros. Entonces, gran parte de esto depende o mejoraría con el fortalecimiento de la capacidad e independencia de sus miembros. Si tuviéramos eso dentro del Consejo de Participación Ciudadana, otro fuera el cantar. Realmente desde ahí se puede construir un mejor Consejo de Desde ahí se Participación Ciudadana. parte, efectivamente, pero que el sistema también lo entienda, ¿no? Que el sistema y que el status quo de la política lo permita, porque la intención no puede ser en un Estado como este que se pretenda o sea una institución fácil de cooptar por otra función del Estado que lo que busque es imponer su agenda con autoridades que sean cercanos a este. Eso es lo peor que podría pasar, porque afecta no solo a una independencia dentro del proceso de designación de autoridades, judicatura, fiscalía, CNE, sino también afecta a la independencia judicial en su aplicación, a la independencia electoral, en materia del manejo electoral, entre otros aspectos más de independencia que, repito, deben potenciarse. Hoy quizás estamos viendo cómo esta estructura que en su momento fue creada desde el correísmo en la Constitución de Montecristi nos lleva a un entorno en donde el hiperpresidencialismo es fácil de impulsarse, es fácil de impregnarse en el Estado. Correcto. Así que debemos también reconsiderar, mira lo que pasa en Perú, por ejemplo. El presidente fue llevado, la presidenta Boluarte fue llevada a juicio político también por parte de la Asamblea. Y la fiscal y el fiscal estaban investigando también a la presidenta Boluarte en su momento por determinadas causas. ¿Es eso algo que podría pasar en este país? ¿Es eso algo que podríamos ver
en este país, y me refiero al fiscal o a los jueces actuando con esa independencia de poder precautelar el bienestar de los ciudadanos, sí, pero a través de la transparencia y ética del Estado. ¿Por qué eso al final de cuentas no se termina dando? Porque, a ver, no solamente se lo ha visto en este gobierno, lo hemos visto a lo En largo todos, por de la supuesto, historia y no solamente con la Constitución del 2008. sino previamente. Esta injerencia del poder político, del poder o del gobernante de turno sobre estas instituciones que comparto plenamente contigo, deberían tener independencia, deberían decir, yo aquí no me meto, yo tengo que hacer mi trabajo es este, y sobre esto yo tengo que mañana dar resultados no al gobernante de turno, no al poder político de turno, no a la organización política, sino al Estado y al ciudadano como tal para que Correcto. crea que el sistema funciona, para que vea que esto hay, porque hoy en día, si tú revisas los poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo, el electoral, el de participación ciudadana, el judicial, la gente no confía. No confía, no te digo que es bajo, porque yo creo al final de cuentas, se resumen, no confías. Tú dices, ¿para qué? Ya, mañana te roban, te asaltan, y de hecho para invitarlo a Gonzalo acá le escribí, me tocó escribirle por una red social porque producto de un robo en el cual no pasó a mayores evidentemente, pues perdí todos mis contactos. Decir, voy a poner una denuncia, no voy a poner una denuncia, qué pereza, qué camello ir hasta allá, ¿para qué? Si al final de cuentas Claro. no vamos a terminar haciendo Y hoy nada. día es interesante, bueno, dependerá del día en que vean esta transmisión, pero hoy día reportó el ministro Reinberg, el ministro del Interior, la detención de determinados criminales. Bien por él, bien por esa gestión realizada y bien por la ciudadanía también, porque se está deteniendo a criminales. Pero la pregunta ahí que todos nos hacemos es, ¿qué pasará con la justicia después? ¿Efectivamente los meterán presos? ¿Pagarán su pena? ¿Pagarán su responsabilidad? ¿O la justicia encontrará la forma de dejarlos libres? Es esa desconfianza que nos despierta el saber que pese a que el Estado en sus distintas funciones nos puede hacer algo, siempre nos quede la duda de si efectivamente el problema va a corregirse. Es lo que nos queda, ¿no? Bueno, interesante lo que nos planteaba, lo que nos planteaba Gonzalo en esto. ¿A qué se está dedicando Gonzalo Albán? Nos los va a comentar también de forma inmediata, hacia dónde va y cuáles tú crees también, mi querido Gonzalo, que son los retos que el país tiene de cara en este 2026. Lo planteamos aquí en algunos programas y de hecho creo que es parte de mi visión. Creo que en materia legislativa está muy complicado el tema, lo van a tener bastante complejo, pero desde tu perspectiva, mi querido Gonzalo, hacia dónde va, cuál es el reto que tiene mañana más adelante el país como tal. Mira, yo parto de un indicador que es el de riesgo país. El riesgo país ha demostrado tener una mejoría, ha logrado reducirse en determinada cantidad de puntos, y eso lo expresé en otra entrevista también. Pero sobre este, desde mi punto de vista, hay algo que considerar y es el riesgo de vivir en este país, que es un indicador que también debemos tener presente. Si nosotros vamos a cifras, a datos, vemos el número de muertes promedios producto de homicidios intencionales y suma y llega a esta cerca de 25 o más muertes por día. Entonces, esto significa que podemos, o que debemos más bien, y debe el Estado, y debe el ejercicio de la política, enfocarse en reducir estas muertes o homicidios intencionales, que a su vez también están conectados con el crimen organizado, con el narcotráfico, con los robos a diario que todo puede tener, como te pasó a ti, Jorge, y demás. Entonces, este es un enfoque que debe tener la administración en resolver este indicador, porque también esto incida en que el Ecuador pueda ser atractivo nuevamente para inversiones, para la inversión extranjera. Si mejoramos la seguridad, sin duda va a mejorar este en particular, además de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entre otros aspectos de salud pública también, que están todavía un poco en el aire. No hay un ministro designado, hay una vicepresidenta encargada de la cartera, sí, que sin duda pues, puede tenerse confianza por parte del presidente en que esta cumpla con su trabajo, pero se necesita una cabeza visible dentro de esta cartera para saber que efectivamente se van a cumplir los planes en salud pública y hablar en educación también, programas de educación que eliminen o que logren controlar más bien la deserción escolar, como también que potencien las capacidades de nuestros jóvenes. Tantos aspectos que deben consolidarse en una propuesta macro, en un norte que corresponde pues, al gobierno actual, poder trazarlo para que los ciudadanos pues, tengamos mejores días, ¿no? Y desde esa perspectiva, entonces, mi querido Gonzalo, ¿no ves un norte claro sobre este mismo Yo tema? todavía no veo un norte. ¿No? Creo que el presidente, y esto más que una crítica en sí, creo que le hace falta algo de presencia, y no me refiero única y exclusivamente a que esté de vacaciones en estos momentos, porque es lo que está pasando, pero me refiero efectivamente a esa presencia no solo en Carondelet, sino con la gente, visitando gente, recorriendo hospitales, verificando las obras cumplidas. Creo que ese es un trabajo que a todo mandatario, y sobre todo joven, le queda, ¿no? Quizás con el presidente Lazo era muy complejo poder llegar a esto, pero con el presidente Noboa, pues esperaría que esto se vea. Es una forma de mostrar trabajo, no solo
de saber qué se está haciendo, sino que la misma gente sepa que efectivamente está visitando, recorriendo, conociendo, llevando control de él, la primera línea, por supuesto, a todas las obras que se están impulsando, ¿no? Claro, pero desde ahí estamos viendo ya que de hecho ha sido anunciado nuevamente otro viaje del presidente de la República después de sus periodos de vacaciones, en la cual no sabemos al final de cuentas en qué se termina traduciendo eso. Mi querido Gonzalo, ya lo mencionó hace un momento. ¿Qué tan oportuno ves que estos viajes se den y si estos viajes al final de cuentas han dado resultados para lo que el país quiere, aspira y espera? Yo te digo algo, Jorge, si yo entro al reto, al difícil reto de ser presidente de la República, no dejaría al país en los 4 años. Y peor, en los peores momentos que te enfrenta. Creo que ese es el deber que tiene el servidor público, de ser responsable con el cargo que desempeña, pero también de comprometerse a no quedarle mal a la gente. ¿Cómo puedes dormir sabiendo que hay gente que no puede ser atendida en los hospitales? ¿Cómo puedes dormir sabiendo que hay familiares que sufren la muerte de sus seres queridos producto de la inseguridad? Eso es algo que ya es de cada persona, ¿no? Pero depende mucho de esa responsabilidad que tengas en el ejercicio de tu cargo. Interesante lo que nos planteaba Gonzalo Albán Molestina, nuestro invitado del día de hoy, al cual le voy a hacer una pregunta de rigor que se la hacemos normalmente hacia todos nuestros invitados. Mi querido Gonzalo, si tuvieses que decirle las cosas como son, ¿a quién se la dirías y qué le dirías? Bueno, al país. Y se lo diría muy claramente. Tenemos una oportunidad para hacernos escuchar. Es el momento de alzar nuestra voz. Quizás desde las quejas constructivas, como bien lo exponía Jorge. Es momento de alzar nuestra voz y poder exigir mejores días. No solo en el plano de la seguridad, sino en general. Que un Estado funcione a favor del ciudadano y no a favor de corruptos. Gonzalo, la participación de los jóvenes ¿qué tan importante? ¿Por qué se da también este desgaste? ¿Por qué desde tu perspectiva, tú que has sido un joven que has sido siempre crítico, has estado estar no en el espacio público como tal, pero sí incidir en el espacio público y al final de cuentas hacer que haya esta masa crítica o esta masa constructiva desde la juventud? No eres un adulto mayor, evidentemente, ¿no? Pero desde la juventud tú has venido Exacto, empujando a un sinnúmero de jóvenes también en este mismo sueño que es de participar en la política, que es de incidir en la política y con pleno conocimiento o la plena capacitación sobre esta, empezar a tener injerencia en esto. ¿Por qué se da este desgaste? así como hay alguien que se prepara pues, para ser gerente de una empresa y demás, el caso de la política debe verse desde la misma vía, ¿no? El fortalecimiento de la administración pública, las capacidades para ejercer una administración pública diferente, pero creo que al día de hoy faltan referentes. Quizás cuadros jóvenes también que salten a la palestra, que se decidan por saltar a la palestra, a contribuir con sus ideas, pensamientos, críticas y demás, y propuestas también. Eso motiva a que cada vez más jóvenes puedan sumarse, para que no simplemente sea una política de TikTok, sino verdaderamente una política crítica, y me refiero con esto a análisis crítico, como también de propuestas. Faltan referentes, pero falta también la apertura. Y no me refiero con esto a la apertura que pueden dar los partidos políticos a través de una obligación en el juego de la democracia a captar jóvenes, sino de la apertura de la sociedad también a ver que hay cuadros jóvenes capaces que podrían ser representantes de quienes están pues en la ciudadanía y no se han decidido por participar, pero que esperarían que alguien lleve todas sus inquietudes al Estado para que éstas sean resueltas. Entonces, esto es una falta de referentes que debería curarse, que deberíamos empezar a ver ahora nuevos cuadros, líderes que impulsen a más jóvenes, pero también de que exista la apertura de la sociedad por ver nuevos cuadros participando en la política. En el inmediato, en el tiempo inmediato, me querido Gonzalo, porque en el 2026 evidentemente vamos a sufrir o vivimos o estamos ya entrando a una campaña preelectoral en donde se va a escoger nuevos cuadros. ¿Qué avisoras al final de cuentas? Sí, sí, tú lo dices, tienen que participar con conocimiento, tiene que haber estos procesos de democracia interna, pero sabemos plenamente que a la interna no existe esta democracia interna, no existe realmente una representatividad, no existe que mañana un joven llegue a un espacio público por mérito, por su propia capacidad o al final con su propio conocimiento, con su propio perfil. ¿Qué se hace desde la organización política, mi Mira, querido Gonzalo? yo te digo algo, y lo que creo, y no solo lo que creo, sino lo que he promovido siempre, y es que los jóvenes en política tienen que conquistar espacios. Tampoco esto pienses que te lo van a entregar el día de mañana, es de conquistar espacios, de ser estratégico en cómo te vas moviendo, de fortalecer tus conocimientos para finalmente llegar. Entonces, no es solo, repito, de esperar que algún día te den algo, sino de ir conquistando esos espacios. Yo lo he vivido, yo lo he hecho, yo he logrado finalmente también llegar a este espacio, y no lo hablo como una expresión de mi ego, sino de que sé que alguien que está detrás de esta cámara, escuchando esta entrevista, puede hacer lo mismo también, porque cuando hay una causa que es el país, o la causa que cada uno haya elegido, pues, este simplemente
es la gasolina que se necesita para poder llegar finalmente a estos espacios. Así que hay mucho ahí de decidirse, de participar, de incidir, de dejar un poco a un lado la comodidad, de mojarse el poncho, de ensuciarse las botas y de verdaderamente construir país a través de todos los espacios que sean posibles de conquistar. Ante esa conquista, mi querido Gonzalo, ¿lo tendremos en algún espacio en el 2026? ¿O siempre vamos a estar viéndolo incomodando por ahí La a la gente, política, mi querido Gonzalo? pero qué pena que los incomode, pero bueno, ese es nuestro trabajo. No, pero más allá de eso, Jorge, yo creo que todos estamos llamados a participar. Para mí será un gusto de ser así, de poder decidirme también y de poder tomar la decisión pues, de representar a más ciudadanos y los ciudadanos así lo deciden. Pues, para mí será un gusto poder desempeñar con un nuevo cargo público. Al día de hoy sigo haciendo política, quizás desde la crítica, desde el análisis, quizás no desde un cargo, porque también hay que reconocer algo y es que no necesariamente la política se hace desde los cargos. La política se hace día a día, tratando de contribuir a que el país sea diferente, ¿no? Así que, por supuesto, para mí sería un gran reto. Creo que hay que mejorar la oferta política, así que no solo de uno depende esto, sino de que varios cuadros valiosos puedan consolidarse, invitado Jorge, como también otros cuadros valiosos de este país, a formar un proyecto diferente. No, sin ninguna duda, creo que lo que mencionaba Gonzalo creo que son uno de los retos y desafíos que tiene la política local. Lo comentábamos fuera de micrófonos y fuera de cámaras con Gonzalo. Es si tú miras hacia la derecha, es cuáles son los siguientes cuadros que hay en estas elecciones seccionales que se avecinan en el 2027. Y si tú miras también del centro hacia la izquierda, cuáles son esos cuadros, mi querido Gonzalo. Y creo que ese es el reto que tienen todas las organizaciones políticas. Definitivamente, yo quisiera no anticiparme a ver bajo líneas ideológicas, pero sí vemos rostros visibles que pueden estar listos para participar en las próximas elecciones. Vemos a Aquiles Álvarez, vemos a Jan Topic, vemos a bueno, otros cuadros también de las mismas líneas, ¿no? Que pueden estar fuertes para quizás captar Guayaquil, para lograr candidatizarse por esta ciudad, ¿no? Una ciudad que sin duda merece de un plan estratégico, creo yo también, de mucha experiencia en la administración pública. Así que veamos quiénes finalmente pues, se deciden para participar de estas seccionales. Y a las nacionales en 2029, que todavía, bueno, falta algo de tiempo, pero hay que tenerlas en el radar, porque todo lo que se está construyendo desde ya es también para el proyecto 2029, ¿no? Así que hay que tenerlas en cuenta. En el camino de la Asamblea Nacional, mi querido Gonzalo, ¿qué avisoras tú? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuáles crees que son los retos que tiene? ¿Crees que esta Asamblea Nacional, al final de cuentas, está dando la talla, no está dando la talla? ¿O qué falta ahí? Tengo mis críticas hacia la Asamblea. Hemos visto algunos proyectos de ley que terminan siendo bateados por la misma Corte Constitucional, no porque la Corte sea un enemigo, sino porque no cumple con su razón de constitucionalidad. Entonces, hay que mejorar la calidad de los asambleístas también, creo que eso es un reto para el 2029. Lo digo también por experiencia, con un juicio político sin pies ni cabeza que hemos conversado en este momento, que se dio en mi contra, pero repito, este tipo de acciones debilitan la credibilidad de las instituciones en vista de que están desalineadas plenamente el conocimiento técnico. Creo yo que hay que mejorar las condiciones técnicas de una asamblea que no sea simplemente una sucursal de otra función del Estado, sino que éste efectivamente funcione en pro de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Deberíamos estar viendo en este momento quizás proyectos o enmiendas constitucionales para mejorar la provisión energética. Si bien la Corte Constitucional este fin de semana se pronunció sobre este particular, podríamos ver a la Asamblea intentando resolver esto o tratando de resolver esto a través de una enmienda constitucional también que pueda llevar a que los privados puedan ser concesionados o concesionar más bien la provisión de servicios de energía y demás. Es decir, tomando esto como un ejemplo muy puntual, pero vemos otras acciones donde la Asamblea también podría intervenir. Si usted le pregunta al ciudadano, ¿a qué se lo pregunta? ¿Qué tan útil le puede ser la Asamblea para mejorar la calidad de su vida? A lo mejor no todos logren responderte qué tan útil sea, porque no Correcto. conocen primero, porque está desconectada, segundo, y tercero, porque a lo mejor estas leyes todavía no se traducen a la perdón, a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Así que ahí hay un rol importante de la Asamblea. Presidir la Asamblea no es solo sentarse y dar la palabra, presidir la Asamblea es llevar al legislativo al ciudadano común para que éste lo comprenda y pueda gozar también de los beneficios que a través de esta puede darse en materia de proyectos de ley y de fiscalización. Gonzalo tocó un tema importantísimo dentro de su intervención, hablando específicamente sobre el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué hay ahí, mi querido Gonzalo? ¿Cómo se destraba ese Consejo Nacional Hay procesos Electoral pendientes. que sigue estando prorrogado en funciones, que ya debe haber estado sentado en su casa hace rato y en donde evidentemente la tecnología que está hoy en día desbordante, no hay articulación de un voto electrónico, no hay una articulación de un sistema democrático completamente diferente y tú lo viviste, lo mencionaste algo en tu intervención, mi Mira, querido Gonzalo. y yo me pongo a pensar, ¿no? En otros sistemas que funcionan muy bien con procesos
electrónicos en materia de democracia, ¿no? Donde todos pueden participar a un simple clic. Pero vimos una experiencia previa cuando se dio el voto que se da en otros países a través de una plataforma como esta que tuvo problemas en su contratación y adicionalmente problemas ya en su ejercicio. Entonces, todavía el Ecuador no está listo para este tipo de plataformas, o más bien, creo que si se manejan bien, podría sí estar listo, pero esto depende de la administración de los procesos electorales. Entonces, destrabar sí, necesario en la renovación de las autoridades que componen estas vocalías. El Consejo de Participación Ciudadana es responsable de esto, pero su proceso no avanza. Me preocupa que esto sea cálculo político y no necesariamente algo alineado al avanzar que debería tener esta institución. Y aprovecho para generar otra crítica hacia el Consejo, de que debería ser más célere en sus procesos, no como la esperanza que podría cualquier tener ciudadano de que el Consejo funcione, sino de que efectivamente logre nombrar las autoridades, que es una de sus principales funciones, dentro de un tiempo prudente. Fíjate que el caso de Fiscalía General del Estado debía nombrarse a su máxima autoridad hasta febrero del 2026. Estamos en febrero del 2026 y recién se ha conformado una comisión ciudadana, que es la que llevará a cabo el proceso de designación de fiscalía. Entonces, estamos a destiempos evidentemente marcados. En buen romance, más o menos, ¿cuánto tiempo terminaría ese concurso como tal? Mira, Porque recién estás en el paso 1, ¿no? Que es conformar mira, la comisión. hermano, disculpa que rompa la formalidad, pero hermano, yo creo que le puede tomar hasta un año más. Y eso es preocupante porque no vas a tener una autoridad designada. Tienes a alguien temporal que está cumpliendo, designado por el mismo Consejo de la Judicatura, en donde su presidente está siendo cuestionado, que es Correcto. el fiscal en la actualidad. Pero todo esto nos lleva nuevamente a la pregunta de la cual partiste, que es el Consejo Nacional Electoral, de la importancia de renovar sus autoridades también para que no pase lo mismo, ¿no? Porque esto al fin y al cabo resta también confianza, porque son ya autoridades prorrogadas por algunos años, en donde esperaríamos pues también ya lograr un cambio que sin duda oxigena o lleva una nueva estrategia a nuevas autoridades que se instalarían en estos espacios. ¿Alguna reforma interesante que hacerla dentro del Consejo Nacional Electoral? Para ti, Gonzalo, desde tu perspectiva. Porque, por ejemplo, yo creo que fue un error el hecho de darle representatividad a las organizaciones políticas dentro del Consejo Nacional Electoral y no dejar que sea realmente un organismo independiente y que estos consejeros mañana representen a X y Z partidos. Sí, la política va cambiando. Correcto. Antes mandaban otros partidos políticos, hoy manda otro, pero al final de cuentas eso desgasta o también presentan estos propios vicios de cada proceso electoral en donde el ciudadano Pienso lo mismo al que tú. final de cuentas no confía. Yo pienso lo mismo, que debería conectarse de los partidos políticos, debería ser independiente, sí, porque si no vas a tener un representante alineado a una agenda que lamentablemente pues pueda llevarla a afectar su correcto proceder o su objetividad. Pero más allá de eso también, hablar de nuevas tecnologías para mejorar la calidad de materia electoral. Lo que bien mencionamos hace un momento, quizá con sistemas de blockchain que puedan tener mayor seguridad para registrar el voto de los ciudadanos. Eso puede ser algo que podría explorarse ya en el Consejo Nacional Electoral, reducir toda una estructura burocrática y simplificar trámites también. Eso es innovar, creo que es algo que corresponde a esta función del Estado. Hay aspectos de democracia que no se afectarían al momento de impulsar, aspectos democráticos, perdón, que no se afectarían al momento de impulsar este tipo de prácticas. Así que creo que por ahí hay que explorar en nuevas formas de mejorar las condiciones electorales. Ahora, también se ha hablado de regresar a tres funciones del Estado, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ujú. lo cual significaría que el poder electoral, la función electoral pueda verse afectada, ¿no? Frente a una constituyente que quizás ya no se dio, pero podría replantearse más adelante. No descarto también que eso sea una oportunidad para poder emular a otros países que forman sus comisiones electorales también para los procesos electorales y no se sostienen a lo largo del tiempo, cuando puede ser que estas no sean tan útiles en el resto del tiempo del año, ¿no? Es algo que puede a lo mejor Sí. darse y ahorrarnos también como Estado cierta cantidad de Sí, recursos. no, lo comparto con Gonzalo, más allá del tema de la renovación de los miembros del Consejo Nacional Electoral, es caminar hacia una democracia digital que sí, se la vive, pero se entiende la democracia digital solamente como la participación de los jóvenes en la red social, en la que fuera, o en cualquier plataforma digital, pero más bien es pasar a estos procesos de innovación que lo mencionó Gonzalo, tener votos electrónicos, y yo voy a ir avanzando con esta pregunta que quizás para Gonzalo es el hecho de tener transparencia en estos padrones electorales. ¿Por qué no terminamos teniendo esta transparencia en los patrones electorales? Que también es un error, me parece, de la democracia, porque al final de cuentas me ha pasado con un sinnúmero de candidatos con los que he tenido la oportunidad de trabajar. Cuando ya vas al proceso del voto a voto, tú dices, ok, sí, cada junta receptora del voto tiene 400, 450, 444 votos, entre comillas, pero de repente te pare la puerca y tienes 600 votos cuando el padrón no está. Y tú le dices, oiga, deme el padrón. Al final Para de cuentas, contrastar, no claro. hay, no hay padrón ahí.
¿Cómo mejorar eso también desde tu propia expertise y también desde esta participación, valga la redundancia, en el Consejo de Participación Social y transparencia social también, que desde alguna perspectiva, mi querido Gonzalo? Bueno, hay mucho por repensar ahí, ¿no? Hay mucho por trabajar. Quizá hoy no tengo la receta para poder dar una solución a ello, pero creo que hay mentes brillantes que podrían, desde los mismos espacios académicos, creo que los consejos como estos pueden abrirse a la ciudadanía, a profesionales también, que puedan sugerir ideas, propuestas y demás, que nos permitan mejorar estas condiciones, que den lugar a la participación democrática de cada vez más personas, pero también que pueda flexibilizarse en el sentido de que tengas mayor facilidad para poder acceder a esto, ¿no? Y el camino digital termina siendo una vía para lograrlo. Así que creo que hay muchas estrategias también que podrían tomarse, pero eso ya con un enfoque electoral, te diría, no soy experto en ese campo en específico, pero creo que podrían tomarse algunas medidas en el plan digital que faciliten acceso, sí, pero también que mejoren las condiciones democráticas en la ciudadanía. En efecto, Gonzalo no es experto en materia electoral, pero evidentemente desde la construcción de una política pública, como sí lo es Gonzalo, se puede ir articulando soluciones a estos problemas. Es decir, si la preocupación latente del ciudadano está en la no confianza del sistema democrático nacional, es cómo vamos a hacer, qué vamos a implementar, qué vamos a tener para que esto al final de cuentas mejore. Mi querido Gonzalo, para ir cerrando igual un poquito el programa, impresiones finales, mensajes finales para la ciudadanía, al final de cuentas en este proceso que se vive. Lo decía hace un momento, ¿no? La exigencia del ciudadano. Y esto no solo para la autoridad nacional, sino también para la autoridad local. Tenemos que contentarnos con algo que verdaderamente esté a la altura de nuestras exigencias y no decidirnos por lo menos malo, que creo que es lo que nos ha pasado en los últimos años, el tomar la decisión o tomarnos la referencia de cuál sería el menos malo de los candidatos, de los políticos en sí. Así que eso es un deber que tenemos como ciudadanos de ser exigentes con quien elegimos, a quien le damos nuestra confianza, pero también de que la misma ciudadanía logre sacar a la cancha cuadros valiosos que puedan representarles, pero a la vez también que tengan las credenciales suficientes para el efecto. Así que esperemos ver nuevas caras, nuevos rostros participando de la política y una sociedad dispuesta a recibirlos y a impulsarlos también como nuevos candidatos. Interesante lo que nos plantea Gonzalo Abraham Molestina, nuestro invitado en el episodio número 4 de Las Cosas como Son, donde creo que más allá de plantearnos algunas soluciones, nos deja también dudas sobre cuál es la perspectiva hacia la que el país debería caminar, no solamente desde su participación en el Consejo de Participación Ciudadana, sino también como un catedrático, como un académico, como un crítico, como bien Gonzalo lo mencionaba. Mi querido Gonzalo, para despedir tu mensaje final a toda la gente que ve las cosas como son. Siéntanse en la libertad de proponer, de generar propuestas de política pública, críticas y demás. Esa libertad de expresarnos democráticamente construye y aporta a que tengamos un país cada vez mejor. Nuestras voces pueden alzarse. Tenemos que hacer que éstas suban su volumen cuando vemos injusticias, cuando efectivamente esperamos que las exigencias se cumplan en pro del bienestar del ciudadano. Interesante, lo tuvimos ahí a Gonzalo Albán en nuestro episodio número 4 de Las Cosas Como Son. No se olviden de suscribirse, de dejar sus comentarios en la caja de comentarios y sin duda alguna sigan pendiente de nuestra programación o de nuestros episodios a través de todas nuestras plataformas digitales. Un gusto enorme, hasta un siguiente episodio.